Imagínese estar volando sobre mar abierto y que de pronto se corten todas las comunicaciones con tierra. Este es el Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años, aviones y barcos se han esfumado en su diabólica geometría. ¿Pero de qué se trata exactamente? ¿Un mar de olas gigantes? ¿Un vórtice meteorológico? ¿Una misteriosa fuerza electromagnética? ¿O un mero producto de la imaginación? Sondamos las tenebrosas profundidades del Triángulo de las Bermudas para tratar de aclarar el misterio de una vez por todas. Revelaciones. El Triángulo de las Bermudas. Las cristalinas aguas del Océano Atlántico parecen el mejor lugar para tumbarse en la playa y relajarse. Pero las apariencias engañan. Porque en este paradisíaco entorno se oculta un sector mortal del que algunos piensan que es imposible escapar. El Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, cientos de personas se han atrevido a pasar por aquí y no han regresado. El Triángulo de las Bermudas cubre una superficie de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Marineros y pilotos llevan cientos de años informando sobre los espeluznantes sucesos que rodean esta zona. Pero lo que realmente llamó la atención sobre el Triángulo fue la desaparición de 5 aviones a la vez. El 5 de diciembre de 1945, una escuadrilla de 5 torpederos TBF Avenger se preparaba para iniciar una misión de entrenamiento rutinario en la base militar de Fort Lauderdale. Era el vuelo 19. David White, piloto retirado, era el instructor de vuelo asignado aquel día, junto al comandante de la escuadrilla, Charles Taylor. Cuando le destinaron a Fort Lauderdale, era uno de nuestros instructores más experimentados. El día estaba despejado y el mar estaba en calma, pero a mitad de camino Taylor informó de que algo pasaba. Dijo que las brújulas no les funcionaban. Y eso es algo que, aunque ocurre en ocasiones, no es nada frecuente. Los controladores aéreos trataron de guiarlos de vuelta, pero sus señales cada vez se debilitaban más. En cuestión de horas, los 5 aviones, con un total de 14 personas a bordo, habían desaparecido por completo. Varios aviones de rescate peinaron el mar y el cielo. David White iba en uno de ellos. Rastreamos minuciosamente durante varios días y no encontramos nada. ¿Cómo pueden desaparecer 5 aviones sin dejar rastro? Una de las teorías sostenía que una extraña fuerza electromagnética había alterado sus instrumentos de navegación. Otros decían que una extraña niebla electrónica mortal se había tragado a los aviones. O quizás los habían abducido los extraterrestres. Enseguida mucha gente empezó a prestar atención a los extraños sucesos que se repetían en esta zona. Jan Quasar es uno de ellos. No me interesan las tragedias o los accidentes. Investigo los misterios de quienes se fueron y desaparecieron sin ningún motivo. Quasar ha dedicado 15 años a estudiar el misterio del Triángulo de las Bermudas y del vuelo 19. Ha escrito un libro en el que recoge todas las teorías sobre la zona, desde ovnis hasta OSNIs, objetos submarinos no identificados. Algunas personas creen que hay extraterrestres que prefieren moverse bajo el agua a bordo de naves submarinas. Tienen el mismo aspecto que los platillos voladores, sin aletas ni nada, solo una forma oval que se desplaza por el agua. Parecerá inverosímil, pero hay una historia que sucedió en los años 60 que hace pensar en los OSNIs. Y es uno de los sucesos más significativos del Triángulo. Una noche del mes de diciembre, en Miami, Dan Borak y el padre Patrick Horgan se preparaban para salir a navegar en el Witchcraft. Poco después de haber iniciado la travesía, chocaron contra algo. Se quedaron sin potencia y a las 9 en punto, Borak avisó a los guardacostas. Guardacostas, llamada de socorro del Witchcraft.
Les describió su posición exacta, junto a una boya de amarre concreta. En el barco disponían de chalecos salvavidas y todo tipo de dispositivos de flotación. Se suponía que era imposible que se hundiera. Pero cuando la ayuda llegó, minutos después, el Witchcraft había desaparecido. No había rastro de la embarcación ni de los tripulantes. No hay ninguna explicación, por eso es un misterio. Estaban ahí parados, esperando la ayuda, en un barco que no se podía hundir. Según Quasar, esta es una de las desapariciones más desconcertantes del Triángulo. Pero la más impresionante de todas es la del USS Cyclops, un buque carbonero de 19.000 toneladas que comenzó su travesía en 1918. Era un barco poco común, con unas altas plumas de carga para almacenar el carbón. El trayecto debía llevar unos días, pero el Cyclops llevaba unos 90 años de retraso. No se recibió ninguna llamada de socorro y desapareció sin dejar rastro. Se considera el mayor misterio de la historia de la Armada estadounidense. Y el Triángulo de las Bermudas lleva años desconcertando a quienes lo estudian. Es posible que la historia de Bruce Gernon, un piloto aficionado, nos dé algunas pistas sobre las condiciones atmosféricas del Triángulo. El 4 de diciembre de 1970, Gernon estaba volando cerca de las Islas Bimini cuando vio una nube un tanto extraña. Tenía unos bordes sedosos. Avancé y empecé a ascender y resultó que estaba justo en mi trayectoria. Entró en la nube y en cuestión de minutos los instrumentos empezaron a volverse locos. Se dio cuenta de que se estaba formando una niebla a su alrededor. Gernon hizo este dibujo para ilustrar lo que vio. Le pareció que su única vía de escape era esa abertura en forma de U justo delante de él. Avancé y descendí en picado, y me di cuenta de que el túnel se estaba estrechando. Veía destellos de luz a su alrededor, pero no era una tormenta eléctrica. De repente, se empezaron a formar unas extrañas líneas alrededor del avión. Eran como unas grietas, a través de las que podía ver un cielo totalmente despejado. Hablo de ellas como líneas de tiempo, porque me pareció estar viendo el tejido del tiempo mismo. Por fin consiguió salir del túnel, pero aún no había dejado atrás las nubes y la peor parte de su viaje estaba por llegar. A miles de metros sobre el Triángulo de las Bermudas, Gernon había salido del túnel, pero seguía envuelto en lo que describe como una extraña niebla electrónica. Sus instrumentos de navegación seguían sin funcionar correctamente. Radar de Miami, solicito identificación por radar. Los controladores aéreos finalmente consiguieron localizarle y le dijeron que estaba cerca de Miami. Negativo, radar de Miami. Tengo que estar a al menos 130 kilómetros al este de Miami. Entonces vio tierra y se dio cuenta de que el personal del radar de Miami estaba en lo cierto. Había vuelto a Florida. Bruce cree que solo tardó 50 minutos en hacer un recorrido que le debería haber llevado 80. Había ganado 30 minutos en algún punto del triángulo. La historia de Bruce sobre la extraña niebla y el túnel del tiempo que vio en el Triángulo de las Bermudas ha intrigado a quienes creen en la existencia de este fenómeno en todo el mundo. La niebla es el resultado de una carga o un campo electromagnético que ha atrapado al avión y que procede de un fenómeno excepcional relacionado con las condiciones atmosféricas, con la humedad o con la propia presencia de un barco o un avión. Quasar cree que las respuestas al enigma de la niebla electrónica pueden encontrarse lejos del propio triángulo, a miles de kilómetros al norte, en Vancouver, en el laboratorio improvisado de un aficionado a la física, John Hutchison. Hace varias décadas, Hutchison empezó a experimentar en su casa con ondas de radio y corrientes de alto voltaje. Afirma que en 1979 dio con algo excepcional. Una serie de fenómenos que quienes siguen su trayectoria conocen como el efecto Hutchison. Se debe a las radiofrecuencias y a las frecuencias electrostáticas.
Cuando las genero y las mezclo, empiezan a pasar cosas. Hutchison puede hacer que los objetos leviten y que el metal se funda sin una fuente de calor. Y todo ello con una corriente doméstica normal. Como es lógico, hay muchos escépticos al respecto. Como James Mattingly, físico de la Universidad de Georgetown. No sé en qué se supone que consiste el efecto. Es como si cualquier cosa que pasara en casa de John Hutchison formara parte del efecto Hutchison. No sé si eso incluye el hecho de que Hutchison se pasee por la habitación. ¿Eso también es un efecto Hutchison? Ni idea. Hutchison está acostumbrado a las críticas, pero dice que tiene pruebas y que ha conseguido grabarlo en vídeo. Afortunadamente, tenemos unas 4 muestras de lo que ocurre grabadas en vídeo. Hutchison nos ha permitido grabar una demostración que va a realizar para nosotros. No sé qué va a ocurrir cuando lo encienda y conecte los transmisores y receptores y el resto del equipo. Podría desencadenarse un fenómeno muy fuerte. Si lo que dice es cierto, podríamos vernos envueltos en una niebla electrónica. En este rincón de su casa hay cientos de kilos de equipos electrónicos y un tarro de plástico forrado con papel de aluminio colgados con cadenas. Hutchison dice que el voltaje que se va a manejar pone en peligro nuestra seguridad, así que nos tenemos que apartar. ¿Qué tal va todo en la otra habitación? Aunque las cadenas se mueven un poco, la cámara no capta ningún efecto extraño, así que Hutchison aumenta el voltaje. Voy a meter más voltios. Y el experimento acaba ardiendo. Parece que pasa algo. Hay algo ardiendo, John. Vale, alerta roja. Las llamas del tarro de plástico significan que se ha acabado el espectáculo. Esto no significa que el efecto no exista. Simplemente puede ser difícil de presenciar. ¿Qué pasa entonces con los vídeos del propio Hutchison? Son 2 horas de grabación del efecto Hutchison, metales que se funden, objetos que levitan y una niebla electrónica. Si la única prueba real con la que contamos es el vídeo, analicémoslo entonces. Tom Flynn y Joe Nichol son 2 escépticos que investigan para el Comité de Investigación Científica sobre supuestos fenómenos paranormales. A ellos el vídeo de Hutchison no les convence. Este es el vídeo de la botella. Y creen saber exactamente cómo se ha hecho. Sale disparada. Es tan típico, es tan raro que el cámara no actúe con normalidad, que no tenga el impulso de seguir a la botella cuando sale volando. Lo que hace suponer que no podía seguirla. Es posible que ahí arriba haya algo que no debamos ver. Sospechan que alguien estaba manejando los hilos. Hutchison asegura que en sus experimentos no hay hilos, pero Nichol y Flynn dicen que pueden probarlo. El vídeo de Hutchison se grabó en lo que parece un garaje o un sótano. Ese tipo de fondo es perfecto para que no se vean los hilos. He preparado la botella para poder manejarla. Está sujeta por abajo y por arriba con un sedal. Es lo que llamamos el efecto marioneta. Es muy probable que ahora mismo se vea el sedal con el fondo oscuro de mis pantalones. Pero si me quito, el sedal desaparece. Cuando quieras, Joe. Empieza a moverla y prepárate para levantarla. Nichol y Flynn han recreado la levitación de la botella de Hutchison con un simple truco de magia. ¿Pero podrán imitar la niebla electrónica? Lo primero que hemos hecho ha sido reproducir el efecto de la luz de fondo, que, como podemos observar en la grabación original, es redonda, intensa y con un reflejo en el centro, igual que si fuera una bombilla normal. Así que hemos colocado una bombilla normal en un pie y vamos a crear la niebla semimetálica con un metal expandido, que realmente es un estropajo de cocina. Y lo vamos a mover muy rápido y muy cerca de la lente para que esté desenfocado. Estamos proyectando mucha luz.
Así que aparecen sombras y contrastes, y así es como se crea un efecto de zonas luminosas y zonas opacas, con una materia irreconocible delante de la lente. Y el resultado es muy parecido a la niebla electrónica. Nada de lo que el señor Hutchison ha hecho prueba nada. Tiene que demostrar su efecto ante científicos creíbles y en condiciones controladas, en las que los trucos estén descartados. ¿Es posible que esta niebla electrónica nos esté desorientando a nosotros y alejándonos de la auténtica respuesta? ¿Podría haber algún otro fenómeno, con mucha fuerza pero totalmente natural, que esté detrás de los sucesos del Triángulo de las Bermudas? Es el momento de consultar a la comunidad científica establecida y aplicar algo de sentido común a los casos del Cyclops, el vuelo 19 y el Witchcraft. Las tres historias son trágicas, pero la del Witchcraft es particularmente desconcertante. Dos hombres emprendían un viaje de placer para ver las luces de la ciudad de Miami desde alta mar. De repente el barco chocó con algo y desapareció minutos después de que los tripulantes hubieran hecho una llamada de socorro con toda tranquilidad. Pero de hecho, nadie sabía dónde estaba exactamente la embarcación y el tiempo no ayudaba mucho. El escritor Larry Kush investigó los hechos que rodearon la desaparición del Witchcraft. No estaban situados exactamente donde dijeron estar, lo que lo habría convertido en un hecho aún más misterioso. No se encontró nada, y aquella noche había una fuerte tormenta. Pero los guardacostas llegaron a los 19 minutos de la llamada de socorro. ¿Cómo podía haber desaparecido el barco por completo tan rápidamente? Nunca se encontró ni rastro de un barco que supuestamente no se podía hundir. Se puede recurrir a la teoría de que un ovni o un OSNI abdujeran la embarcación para revestirlo de misterio. Pero lo cierto es que es difícil encontrar a quienes se pierden en el mar, incluso con unas condiciones favorables. Jim Noe lleva 13 años trabajando como experto en salvamento en los guardacostas de Miami. Gran parte de la zona que abarca el Triángulo de las Bermudas es alta mar y está a cientos de kilómetros de las instalaciones en tierra y de los centros de comunicaciones más cercanos. Así que es muy posible que se desconozca la ubicación exacta de un barco o de un avión que se haya hundido allí. Sumado a este factor, hay que tener en cuenta el efecto de la corriente del Golfo, una corriente de gran fuerza y velocidad que viaja desde el Caribe hasta el Atlántico Norte. Cuando un barco o un avión se hunden, la nave se ve azotada por fuertes vientos y corrientes que esparcen los restos a varios kilómetros, a veces en cuestión de minutos. Parece que la desaparición de los restos no es tan enigmática como algunos creen. Puede resultar muy tentador pensar que las desapariciones del Triángulo de las Bermudas se deban a fenómenos paranormales como la niebla electrónica o los extraterrestres. Pero de hecho, el sospechoso número uno es el tiempo. En el Triángulo de las Bermudas convergen varios tipos distintos de condiciones meteorológicas y del estado del mar. Hay una corriente atmosférica en chorro que viene del norte, los vientos alisios que vienen del sur y además, en el límite occidental, la corriente del Golfo, una corriente oceánica propiamente dicha. En el Triángulo de las Bermudas pasan muchas cosas de las que no recibimos noticia. Trombas marinas, tormentas blancas y otro tipo de fenómenos meteorológicos de menor escala que pueden ocurrir en tan solo unos kilómetros y no los presencia nadie, ni nadie los pronostica. Aparecen de repente y desaparecen en un momento. Y si no estás justo al lado, ni siquiera te vas a enterar de que se han producido. Una tromba de agua puede hacer pedazos un barco o un avión. Y también están las olas gigantes, que son paredes de agua de 10 pisos de altura, con una fuerza y una velocidad asombrosas, que salen de la nada y pueden llevarse por delante a los barcos más grandes. Pero está claro que no fue una ola lo que hizo desaparecer el vuelo 19, en el que 14 hombres se volatilizaron sin explicación alguna. Los hombres de aquella escuadrilla eran pilotos experimentados. Si bien es verdad que era la primera vez que el comandante hacía esa ruta.
Pese a que cuando pidieron ayuda estaban en la zona del Triángulo, en algún punto al este de Fort Lauderdale, Taylor dijo que pensaba que estaban más al sur de los Cayos de Florida. Larry Kush piensa que Taylor estaba desorientado y no se fiaba de sus brújulas. De hecho, es habitual que cuando alguien se desorienta o está confuso y lo que ve en las brújulas no se corresponde con lo que observa durante el vuelo, suelen decir que la brújula ha fallado. La escuadrilla hizo caso a su comandante. Y a continuación, según las investigaciones de Kush, el tiempo empeoró. Al final, parece que el trágico incidente del vuelo 19 se debió a la desgraciada combinación de un error humano y mal tiempo. Pero no es tan fácil explicar el destino del Cyclops. Este buque de 150 metros de longitud se desvaneció sin dejar rastro en 1918. Llevaba una carga muy pesada, más de 4.500 kilos, y se decía que era demasiado propenso a balancearse en exceso con las olas. Una tormenta de cierta violencia podría haber desequilibrado la carga y haber hecho volcar la embarcación. La cuestión es que no había ninguna tormenta, al menos donde se piensa que estaba, en el interior del Triángulo de las Bermudas. ¿Pero es posible que estuviera en otro sitio? En 1968, un submarinista del ejército, Dean Hoss, descubrió una gran embarcación muy poco común a 110 kilómetros al este de Norfolk, Virginia. Encontró un barco un tanto peculiar con unas altas plumas de carga. Años después, vio una fotografía del Cyclops y supo que era el mismo barco. El buque que vio Hoss no estaba demasiado alejado del lugar al que se dirigía el Cyclops. Cuando Kush se enteró del hallazgo, empezó a hacer cálculos. Determinó que el buque habría tardado 6 días en llegar al punto del naufragio. Salió de Barbados el 4 de marzo, así que según sus cálculos se habría hundido el 10 de marzo. Revisé los datos de archivo sobre las condiciones meteorológicas y descubrí que había habido una gran tormenta en ese momento que afectó a gran parte de la costa este. Hubo varios barcos que sufrieron daños graves. De nuevo, el tiempo parece haber sido el culpable. Es posible que nunca sepamos con certeza lo que les ocurrió al Cyclops, al Witchcraft y al vuelo 19, pero al reflexionar sobre estos misterios hay un hecho que es importante señalar. Estadísticamente hablando, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra ruta en la que se producen fenómenos meteorológicos de cierta consideración. El mal tiempo solo es un problema si te pilla en medio. Porque con el gran número de barcos y aviones que circulan por ahí, lo normal es que tarde o temprano la probabilidad de que uno de esos barcos o aviones entre en una zona afectada por un fenómeno meteorológico adverso aumenta. Pero aunque podamos explicar muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, puede que el caso no esté cerrado. ¿Realmente existe una fuerza desconocida y siniestra que causa estragos en el Triángulo de las Bermudas? ¿O todos los misterios que rodean ese lugar se deben simplemente al mal tiempo y la mala suerte?